Saludos a todo el personal de RG Metálicas. En esta oportunidad hablaremos acerca de lo que es la gestión de los riesgos ambientales. Con respecto a este tema de capacitación, repasaremos los siguientes puntos: el impacto que tiene la gestión de riesgos ambientales en las empresas, cómo surge el deber de gestionar los riesgos ambientales, en qué lineamientos de la Política Nacional del Ambiente está presente la gestión de riesgos ambientales, el marco teórico conceptual para la evaluación del riesgo ambiental. Visualizaremos un video referente al desafío que implica gestionar los riesgos ambientales dentro de una empresa, así como también los criterios de evaluación de los riesgos ambientales. Por otro lado, también tocaremos el tema de lo que son las consideraciones técnicas para la recopilación de la información, metodología, análisis y evaluación de los riesgos ambientales, entre otros. La gestión de riesgos ambientales representa para las empresas un esfuerzo adicional al realizarlo por la implementación de su sistema de gestión ambiental. Por ello, esperan justificar su inversión a partir de la toma de decisiones basadas en datos probabilísticos, la prevención de daños ambientales, la reducción de los costes derivados de la prevención, la mejora de la confianza de los mercados, la mejora de la imagen social de la organización, el cumplimiento de las regulaciones aplicables y la mejor comprensión del comportamiento de la organización. La gestión de riesgos ambientales tiene como base o pilar lo que es la Política Nacional del Ambiente y de Gestión Ambiental, que a su vez cuenta con un Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el cual establece objetivos generales y específicos. Dentro del objetivo general indica mejorar la calidad de la vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables. Ese vendría siendo un ejemplo de uno de los lineamientos que están contenidos dentro del objetivo general. Y dentro de lo que son los objetivos específicos es en donde se menciona lo que es la gestión de los riesgos ambientales e indica de la siguiente manera: asegurar una calidad ambiental, previniendo la afectación de ecosistemas, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de riesgos ambientales, así como una producción limpia y ecoeficiente. La Política Nacional del Ambiente cuenta tanto con ejes como lineamientos. Dentro de sus ejes, incluye a su vez en los lineamientos a la gestión de riesgos ambientales y las especifica de la siguiente manera. Política 1: conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y de la diversidad biológica. ¿Qué es lo que indica su lineamiento? Mejorar los estándares ambientales y sociales, impulsar la formalización de la minería informal para mejorar su gestión ambiental, promover la responsabilidad social, fomentar el uso de tecnologías limpias para minimizar los riesgos e impactos ambientales, asegurar los procesos de consulta pública, entre otros. Y en la política 2, que habla de lo que es la gestión integral de la calidad ambiental, tiene como lineamientos lo siguiente: controlar la contaminación con parámetros y mantenimiento de la calidad del agua, aire y suelo, recuperar las áreas afectadas por pasivos ambientales, así como promover el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos, la prevención y control de los riesgos ambientales asociados al uso, manejo y disposición final de sustancias químicas y materiales peligrosos, entre otros. Marco teórico conceptual para la evaluación del riesgo ambiental. Comenzamos definiendo lo que es riesgo ambiental. Se define como la probabilidad de ocurrencia que un peligro afecte directa o indirectamente al ambiente y a su biodiversidad en un lugar y tiempo determinado, el cual puede ser de origen natural o antropogénico, es decir, relacionado al hombre. Escenario de exposición: es el área física que comprende el área geográfica en riesgo. Entonces, definiendo lo que es riesgo ambiental y relacionándolo con lo que es la gestión de riesgo ambiental, se podría entender como el conjunto de actividades coordinadas para dirigir,
y controlar el riesgo ambiental de una organización, que tiene como objeto principal la toma de decisiones sobre los riesgos ambientales de una organización fundamentada en criterios de seguridad y eficiencia económica. Incluye el análisis, la evaluación y la toma de decisiones para el tratamiento de los riesgos evaluados desde los puntos de vista técnico y económico. El riesgo ambiental también debe de tenerse en cuenta y gestionarse de manera adecuada en las empresas. No hacerlo podría significar impactos negativos tanto en la operación como en la reputación y continuidad del negocio. Como se puede apreciar en la imagen, es una fotografía que data del año 2019 de la compañía minera Shogun en el área de Mina, el cual, digamos, se relaciona a un titular de un medio de comunicación escrito en el cual indicaba lo siguiente. A través de un comunicado público en su página web, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, dio a conocer que ordenó a la empresa Shogun Hierro Perú paralizar de forma inmediata el transporte y almacenamiento de mineral, así como el almacenamiento de concentrados que se viene realizando en las instalaciones de la nueva planta de beneficio. Eh, bueno, en la imagen se puede apreciar, ¿no? Cuál es, digamos, el área que se expone o el escenario de exposición en el cual se pueden realizar actividades que puedan producir impactos negativos en el medio ambiente. Y, digamos, es parte de la realidad. Continuamos con lo que es la ruta de exposición. Es la trayectoria que sigue un contaminante desde la fuente de emisión hasta el cuerpo receptor identificado como potencialmente expuesto. Luego también tenemos lo que es la estimación de la exposición. Es el conjunto es el estudio de la ruta de exposición. Tiene por objeto llegar a determinar la cantidad de sustancia tóxica que está en contacto con un organismo durante el periodo de tiempo de exposición. De igual manera, la imagen data del año 2019 y está relacionado al hecho de que medios de comunicación emitieron titulares relacionados al funcionamiento de las operaciones, en este caso en la zona nueva. Ante ello, el ejecutivo de turno, en aquel entonces el señor Raúl Vera, se pronunció. Bueno, como con el cargo de gerente general adjunto, explicó al diario Gestión que al tener en prueba la parte de las instalaciones del proyecto de ampliación de su planta, se han acumulado productos de concentrado de minerales y ante el intenso viento en Marcona se ha generado polvo que ha llegado a la bahía de San Nicolás, lo que ha derivado en la observación de la OEFA. Lo que se puede apreciar en la imagen es justamente parte de las operaciones de la ampliación de la producción, denominado paquete 7. Lo que se puede apreciar a su vez es la operación de eh, acumulación de mineral o el stockpile con el equipo llamado Stacker, el cual en ese entonces pues no contaba con medidas que ayuden a mitigar la polución.
Hoy en día esto ha cambiado porque se han implementado medidas que veremos a continuación. Ahora continuamos para ejemplificar gráficamente lo que es la ruta de exposición. Como se puede apreciar en la imagen, dentro de unos paréntesis azules se encuentra lo que es el stockpile y con flechas rojas se puede más o menos evidenciar lo que vendría siendo la ruta de exposición. Hoy en día, como se puede apreciar en los paréntesis azules, se cuenta como con unas mallas que ayudan a mitigar el polvo, que que su trayectoria se pueda ver interrumpida. Y aunado a ello también se cuenta con sistema de regadío que ayuda justamente a evitar que el polvo se suspenda una vez se empiece a llenar las canchas de stock de mineral, que es algo natural dada por las operaciones. Y hoy en día se cuentan con ambos controles, lo cual ayuda a mitigar enormemente lo que es a la contaminación del polvo y que éste pueda llegar justamente a afectar medios naturales como es el agua y el aire. Continuamos con lo que es la definición de amenaza potencial. Vendría siendo el proceso mediante el cual se determina un peligro o amenaza que comprometa la calidad del agua, aire o suelo, el cual pone en riesgo a la salud del ser humano y a la biodiversidad como consecuencia de la exposición a fuentes contaminantes del ambiente en un lugar y tiempo determinado como consecuencia de actividades de origen natural o antropogénico. En la imagen al lado se puede apreciar justamente un evento que de una u otra manera compromete también a lo que es el impacto al medio ambiente. Pues ante un incendio de gran magnitud, es decir, de un equipo como lo que es una faja transportadora de aproximadamente 100 metros, eh, el hecho de que esta y toda su estructura se incendie implica que grandes cantidades de dióxido de carbono se emanen y puedan contaminar lo que es el medio como lo es el aire. Entonces, eso repercute bastante en muchos sentidos, ya sea por pérdidas económicas. Bueno, en este caso no hubieron pérdidas de lo que son los recursos humanos, pero de todas maneras implica que la imagen de la empresa se vea comprometida. Luego tenemos lo que es la evaluación del riesgo ambiental. Es el proceso mediante el cual se determina si existe una amenaza potencial que comprometa la calidad del agua, aire o suelo, poniendo en peligro la salud del ser humano como consecuencia de la exposición a todos los productos tóxicos presentes en un sitio, incluyendo aquellos compuestos tóxicos presentes que son producto de las actividades industriales ajenas al sitio o cualquier otra fuente de contaminación, y define un rango o magnitud para el riesgo. Como lo menciona, ante un evento como este, pues tiene que haber intervención por parte de equipos de emergencia que están compuestos a la vez por personas que se van a exponer, ¿no?, a los riesgos, ya sea por tanto físicos, químicos, biológicos, como también riesgos de exposición a un ambiente contaminado, bueno, justamente altas cantidades de dióxido de carbono, por lo que todo ello, pues, digamos, al no estar organizados, pues podría tener consecuencias negativas. Y es por ello que siempre se habla de lo que es prevención tanto en seguridad como en medio ambiente o contar con planes de contingencia o emergencia. Criterios para la evaluación de riesgos ambientales. El desarrollo de esta fase permite conocer los riesgos más relevantes, es decir, los riesgos significativos. Posteriormente, el diseño y priorización de las estrategias de prevención y minimizaciones adecuadas, facilitando la elección de las posibles alternativas de actuación y la toma final de decisiones. Entonces, de manera práctica, podríamos ejemplificar, digamos, de la siguiente manera. Si eh, trabajamos dentro de un entorno, el cual es una planta industrial o planta de procesamiento de X producto,
vamos a estar expuestos a diferentes elementos, ya sea a manipulación de sustancias químicas peligrosas, como también estar expuestos a inhalar compuestos químicos. Y ante ello, pues se tienen que tomar medidas que muchos ya conocemos, medidas básicas como EPPs para manejo seguro de algún producto químico, o sea, por caso de un derrame, por ejemplo, así como también contar con kits antiderrame o de emergencia que nos ayuden a contener, ¿no? Lo que es que se pueda descontrolar lo que en este caso, ¿no? La sustancia puede afectar a varios medios. En este caso, si hablamos de fuentes de agua o de aire, es necesario contar con ello, así como también otras medidas u otros tipos de controles administrativos que nos ayuden a prevenir, ya digamos teniendo otro enfoque, no reactivo, sino preventivo, como lo son, digamos, programas, planes que te ayuden justamente a tomar acción antes de que pueda ocurrir algo y, digamos, de una u otra manera minimizar lo que pueda ser el riesgo o las pérdidas. El objetivo es definir un marco de responsabilidad con la finalidad de garantizar la prevención y reparación de los daños ambientales que puedan producir efectos adversos significativos en especies y hábitats protegidos, estado de las aguas y suelo. El proceso de evaluación consta de las siguientes etapas principales que se destacan según lo mostrado en el gráfico. Criterios para la óptima evaluación de riesgos ambientales. Tenemos tres tipos de criterios: criterios de análisis, de evaluación y caracterización. Y dentro de los criterios de análisis contamos con los siguientes: la identificación de los peligros, como ya lo habíamos mencionado, es decir, identificar lo que es el elemento que puede ocasionar las pérdidas. Luego, la determinación de los escenarios, es decir, en qué tipo de escenario se va a, digamos, manifestar este peligro, es decir, hay que considerar si existen elementos que puedan agravar la situación. Y por último, lo que es el análisis de escenarios, es decir, justamente de aquellos factores que puedan agravar la situación, analizar, ¿no? Qué medidas se pueden tomar a continuación. Luego, con los criterios de evaluación tenemos lo que es la estimación de la gravedad, es decir, a través de criterios técnicos determinar la gravedad que pueda tener el impacto, bueno, en este caso, en la mayoría de los casos, el impacto negativo que pueda tener la contaminación, que pueda producirse de la interacción entre un medio natural con de repente un aspecto ambiental. Y también tenemos lo que es la estimación del riesgo, es decir, la gravedad ya vendría siendo justamente lo que son lo más relacionado a lo que son las pérdidas. Y el riesgo vendría siendo antes de ello, es decir, la probabilidad de qué podría ocurrir de la interacción entre el peligro, es decir, el elemento, y el medio o el escenario. Y por último, la caracterización del riesgo, es decir, eh, si es que si es que la gravedad del riesgo implica de repente uno, dos o varios factores que combinados pueden agravar su situación, de modo que se tengan que tomar en cuenta planes o de repente personal capacitado. De lo contrario, de repente, ante un mal manejo, pues podría darse un escenario no favorable, de modo que puedan darse más pérdidas. Entonces, si se quiere evitar eso, es justamente definir cada uno de estos criterios para tener claro un plan de acción. En la primera fase del estudio es preciso definir la composición, experiencia y conocimiento de miembros del equipo de trabajo, de tal forma que se garantice una adecuada evaluación de los riesgos ambientales. Identificación de peligros ambientales. Es la preparación del material que será necesario durante el proceso de identificación de peligros, definición de objetivos y alcances de trabajo. Para la identificación de peligros que puedan generar riesgos, es posible utilizar herramientas de apoyo que faciliten esta tarea.
En la selección de los métodos de identificación más apropiados, se deben de tener en cuenta las características del ámbito, es decir, la superficie, el tipo de fuentes contaminantes, sustancias y agentes manejadas, cantidades almacenadas, vulnerabilidad del entorno, etc., así como verificar el cumplimiento de los instrumentos de gestión autorizados y aprobados por el sector competente. En el caso del sector minero, contamos con la fiscalización de lo que es la autoridad competente como la OEFA. En los ejemplos gráficos podemos ver lo que es una visita de esta autoridad eh, por haberse reportado lo que es un derrame de relaves. Entonces tienen que seguir todo un procedimiento para poder, digamos, determinar las causas, para también establecer medidas correctivas, responsables y plazos para la ejecución de lo que se vendrían a hacer el levantamiento de estas observaciones. Determinación de escenarios. Esto se realizará mediante un registro de actividades en la zona. El levantamiento de información de las actividades que se desarrollan en la zona, identificando los instrumentos de gestión ambiental, diagnóstico ambiental, plan regional de gestión ambiental y plan regional de acción ambiental, entre otros, que se aplican en el ámbito regional. El diagnóstico ambiental constituye una herramienta clave para identificar peligros en la región. Eh, En esta fase, el objetivo de la metodología es recopilar información suficiente para determinar los elementos que pueden constituir un peligro ambiental y definir los escenarios. Eh, entonces, como se puede mostrar en los gráficos y respecto a lo que se está hablando, es importante tener claro cuáles son, digamos, los procesos que están involucrados en el área determinada, la cual justamente se va a evaluar, por lo que debemos ya tener presente por los anteriores pasos que van a existir elementos, factores que combinados pues puedan tener características tales que necesiten de un análisis más riguroso y de justamente personal competente y capacitado, ya sea para su análisis y como también con su manejo y gestión. Consideraciones técnicas para la recopilación de información. Como punto número uno tenemos lo que es las características generales de la zona del estudio. Es decir, hablamos de su ubicación, de su uso actual, de su uso en el pasado, de las redes de drenaje y saneamiento, así como también los tipos de vías. Luego tenemos el entorno físico, hablando de lo que son sus características físicas, su tipo de suelo, su pendiente, su geología, su vulnerabilidad y los pictogramas. Luego también tenemos lo que son los recursos humanos y dentro de ello a sus estadísticas también, si es que hubieron de repente eventos que los comprometieran, así como también su nivel de capacidad y respuesta. Luego tenemos lo que es el proceso industrial, ya sea si son operaciones mineras, operaciones de planta, operaciones marítimas, su flujograma de procesos, los tipos de emisiones, vertidos y residuos, también los equipamientos, las instalaciones auxiliares, etc. También tenemos lo que es la zona vulnerable y afectada, que existen asentamientos, áreas urbanas, entre otros. También fuentes de agua artificial o natural, zonas protegidas, zonas agrícolas, estructuras de ingeniería, fallas geológicas, quebradas, nevados, transporte de materiales y residuos peligrosos. Continuando con lo que es el almacenamiento, referente a lo que son sustancias almacenadas, tipo de depósitos, cantidades, medidas de concentración, manejo de sustancias químicas.
Luego continuamos con lo que son las relaciones públicas, es decir, con las entidades gubernamentales y no gubernamentales, su directorio, es decir, el acercamiento que tienen con los diferentes elementos que componen la organización. Y por último, lo que es la calidad de gestión ambiental, es decir, si existe un sistema de gestión ambiental y si éste se demuestra o se evidencia. Lista de verificación de cumplimiento. Es un listado de preguntas que permite la verificación del cumplimiento respecto a un reglamento o un procedimiento determinado. Los incumplimientos detectados identifican los procesos para el ambiente. La identificación de riesgos ambientales se inicia con el conocimiento a detalle de los peligros que pueden ser fuente de riesgo dentro del ámbito local y regional. Entonces, el objetivo final es disponer de un listado completo de los peligros ambientales que servirá como base para la definición de los riesgos ambientales. Luego tenemos lo que es el análisis de escenarios, identificación y definición de causas y peligros. Entonces, mediante un análisis de la información disponible y o visita de campo, se logra identificar y definir las causas de los probables peligros que pueden dañar los entornos naturales o ambientales, humanos y económicos. De esta manera, se estructura el listado que va a permitir establecer los escenarios de evaluación de riesgos ambientales. Entonces, el análisis de escenarios de identificación y definición de causas y peligros ayuda a obtener información precisa que permita de forma sistemática y rigurosa jerarquizar los riesgos de un ámbito o espacio de producción en base a una serie de criterios económicos, sociales y ambientales. Por último, hablaremos de lo que es la dirección de la evaluación de riesgos ambientales. Tenemos la dimensión social, económica y ambiental. Entre la dimensión social y económica debe de existir lo que es la equidad socioeconómica. Dentro de la dimensión social contemplamos lo que es la calidad de vida, acceso a los recursos naturales y generaciones futuras. Dentro de la dimensión económica debemos de considerar el suministro de servicios a costo razonable, eficacia y eficiencia de la gestión. Entre la dimensión económica y la dimensión social debe de existir el desarrollo sostenible. Y dentro de la dimensión ambiental debe de existir lo que es la minimización del impacto sobre el agua, aire y suelo, así como también la minimización del impacto sobre la salud, uso racional de la energía y recursos naturales. Por último, entre la dimensión social y ambiental o viceversa, debe de existir lo que es el compromiso ambiental que debe ser asumido tanto por el gobierno, las empresas o sector privado, así como también por la población y ciudadanía en general. Gracias.